Listo. Buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, como Carlos les dijo, continuamos con el análisis, con el estudio y el debate de esta propuesta de ley orgánica de hidrocarburos. Fíjense, como ya les hemos dicho varias veces, esta discusión sobre la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos ni comenzó antes de ayer ni termina hoy. Esto es una fase, ¿no? El objetivo específico de estos 3 días de debate, que digamos que es el inicio de esta discusión desde la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos. Cuando me refiero a esta discusión, me refiero a comprender, a develar, porque es parte de la realidad, a develar nuestro programa como pueblo, ¿no? En esa discusión tenemos un tiempito. El ir develando nuestro programa, el conocer el sentido de nuestras vidas, nuestro destino, en eso tenemos un tiempito, inclusive antes de nacer. Pero bueno, en lo específico, estos 3 días que estamos en esa misma discusión, develando la misma realidad, lo estamos haciendo desde una propuesta de ley orgánica de hidrocarburos. Y en ese sentido, el objetivo específico de estos 3 días es que comprendamos la esencia de la propuesta. El objetivo específico de estos 3 días no es que hagamos propuestas para la propuesta de ley, valga la redundancia. Eso es parte, y eso lo estamos haciendo. Pero el objetivo principal no es ese, es que comprendamos la esencia del planteamiento que está en la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos. Ese es el objetivo específico de estos 3 días. ¿Por qué? Fíjense, por ahí Carlos, en la convocatoria del día de hoy, puso un paso a paso que vamos a dar para ir dando el debate con todos nuestros hermanos de clase. En ese paso a paso, si lo observaron, se plantea primero este encuentro. De este encuentro nosotros salimos como facilitadores para masificar el debate. Ese es, como les decía, el principal objetivo. O sea, el principal objetivo es que la comprendamos para que salgamos como facilitadores a masificar el debate sobre esta propuesta de ley orgánica de hidrocarburos en cada una de las áreas. Y lo más importante que se debe comprender en cada una de las áreas es el programa, el camino que nos toca seguir descubriendo y transitando, que está explicado desde la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos. Cuando vayamos a las áreas a dar esta discusión, no la demos como una discusión legal. No nos convirtamos en abogados. No, eso no es lo principal. El principal no es que, digamos, falta una coma o esto hay que redactarlo mejor o veamos artículo por artículo. No, no estoy negando que esas cosas formen parte, van a formar parte. Pero lo esencial es que se comprenda la esencia de lo que está planteado en esta propuesta de ley orgánica de hidrocarburos, que se vea nuestro programa como patria bolivariana, que está establecido en esta propuesta de ley orgánica de hidrocarburos. Eso es lo fundamental porque eso es lo que va a generar conciencia. Pues. Y la conciencia, el desarrollo de la conciencia tiene como consecuencia nuestro avance en nuestra organización como clase obrera.
que a la final en lo práctico es lo que estamos buscando, pues. Bueno, eh, el, el, el hablar, el decir, o sea, el que ahí esté nuestro programa de patria bolivariana no es un problema conceptual, no es un problema teórico, es un problema real, o sea, es una cuestión real. O sea, nosotros estamos viviendo el periodo de patria bolivariana. Vuelvo a repetir, no es una cuestión teórica, es que estamos viviendo el periodo de patria bolivariana. Eso al margen de nuestra conciencia. Cuando me refiero al margen de nuestra conciencia, es que tal vez no nos demos cuenta, pues. Pero bueno, la realidad es la realidad, más allá de que nosotros nos demos cuenta o no. Lo que tenemos que buscar entonces es develar eso, darnos cuenta de eso, comprender. Voy a repasar un poco lo que explicó Jesús y Ricardo en las anteriores, el día de ayer y antes de ayer, en específico sobre lo de la patria bolivariana. Uy, ese rayo que salió ahí, Calito. ¿Será del imperialismo? Alguien está. Ah, bueno, disculpen la interrupción. Ajá, fíjense, este, nosotros en 1998, cuando elegimos al comandante Chávez como presidente de la antigua República de Venezuela, y cuando Chávez asume el poder, como nos lo mencionaba Jesús en su intervención del viernes, una de las primeras, o la primera cosa que hizo al juramentarse Chávez es: juro ante esta moribunda constitución. ¿Por qué Chávez hace eso? Claro, si nosotros estábamos en un punto de quiebre, en un punto de inflexión, donde estábamos dejando atrás ser una colonia, en este caso del imperialismo, del capital financiero internacional, a pasar a ser una patria libre de toda forma de dominación extranjera, soberana e independiente, donde el pueblo, nosotros ejercemos la soberanía de manera directa. Si estábamos en ese punto de quiebre, no podíamos tener el texto constitucional de la antigua República de Venezuela. Necesitamos un texto constitucional que contuviera, que contiene el programa de patria bolivariana. Bien, entonces, a partir de ese momento, comienza nuestro proceso constituyente, cuyo paso concreto, ya donde comienza, donde nos constituimos, cuando nos referimos a que nos constituimos, estamos hablando de que asumimos el ejercicio de la soberanía de manera directa. Entonces estamos hablando de que nos constituimos en Estado. Recuerden que el instrumento para el ejercicio directo de la soberanía es el Estado. El instrumento para el ejercicio del poder es el Estado. Es el Estado el que tiene las competencias, ¿verdad?, de organizar la producción, de llevar la formación y de organizarnos para la defensa en caso de lucha armada. Esas son las tres funciones principales que tienen que ver con el ejercicio de la soberanía, con el ejercicio del poder. Es decir, son las funciones principales de un Estado. Entonces, cuando nos hablamos de constituirnos, estamos hablando de constituirnos en Estado y sustituir entonces a la clase dominante, que en este caso decía imperialista, la burguesía financiera, que es la que venía constituida en Estado. Entonces, ahí hay un cambio estructural, hay un cambio en las relaciones de poder, hay un proceso constituyente, donde una clase social sustituye a otra clase social en el ejercicio del poder. Bueno, entonces, nosotros
después que el comandante Chávez jura ante la moribunda constitución de la antigua República de Venezuela, luego de que Chávez asume la presidencia, lo primero que hace es ya autoconvocarnos, él como vocero de todos nosotros, eh, eh, cumple con la formalidad de que como pueblo nos autoconvoquemos a la Asamblea Nacional Constituyente. A partir de ese momento, nosotros nos constituimos en Estado. A partir de ese momento nos constituimos en Estado. Ahora, como bien nos explicaba Jesús el viernes pasado, a partir de ese momento entonces nos surge una nueva tarea, un nuevo nivel en este proceso constituyente, que ahora es, ya constituido en Estado, organizarnos en Estado. Para ello, lo primero que teníamos que tener era un texto constitucional, como lo mencioné anteriormente. Entonces, como Asamblea Nacional Constituyente, que nos constituimos, valga la redundancia, entonces elaboramos y aprobamos nuestro texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y ahí diseñamos, ahí está establecido el programa para organizarnos en Estado. En el artículo 2 de nuestra Constitución de la República, del texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, entonces se establece que nos organizamos en Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Y en el artículo 5 se plantea que como pueblo debemos ejercer la soberanía de manera directa. Entonces nos organizamos en Estado para ejercer la soberanía de manera directa. Ahí está el carácter bolivariano. Ahí está el carácter de la patria bolivariana, donde como pueblo ejercemos el poder de manera directa. Y en el artículo 1 nos planteamos que somos irrevocablemente libres, soberanos e independientes. Ahí están las otras tres cualidades de una patria bolivariana. La patria bolivariana está dibujada en nuestro texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, y de ahí emprendemos el camino hacia la defensa, construcción y consolidación de esa patria bolivariana. Y en eso estamos, en ese camino estamos. Esta propuesta de ley orgánica de hidrocarburos se da en ese marco, en el marco de la defensa, construcción y consolidación de nuestra patria bolivariana. Si no lo vemos ahí, no la vamos a entender. Podemos discutir artículo por artículo, mejorar los artículos, pero no vamos a ver el todo del cual ella forma parte. Lo cual hemos hecho mucho énfasis en estos 3 días. El carácter programático, que hemos hecho mucho énfasis. Ricardo ha hecho bastante énfasis en eso, que lo veamos con visión programática, es decir, que lo veamos dentro del programa en el que estamos. Porque es una realidad. O sea, cuando hablamos del programa, no, vuelvo y repito, no es teórico. Estamos en esa construcción desde el momento que retomamos el hilo de lo que veníamos haciendo con Bolívar, desde 1998 en adelante. Entonces, bueno, ese es el marco de esta propuesta de ley orgánica de hidrocarburos. Entonces, por eso es que lo que vamos a hacer énfasis hoy es en cómo está explicado nuestro programa de patria bolivariana desde la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos. Vamos a pasar la lámina. Bueno, si le da la gana de pasarla. Si no, no la pasamos. Ajá. Muchachas y muchachos. Fíjense, como ya varias veces hemos conversado, ¿no? ¿Cuáles son los elementos esenciales de nuestro programa de patria bolivariana? El primero, el ejercicio directo de la soberanía. Es decir, ejercicio directo del poder. Segundo, la defensa y consolidación de nuestra libertad de toda forma,
escúchese bien, de toda forma de dominación extranjera. Vuelvo y repito, de toda forma. Soberanía e independencia. Y el tercer elemento de nuestro programa de Patria Bolivariana, construcción de nuestro sistema nacional de producción y justo intercambio. Esa es la Patria Bolivariana Socialista. Ahí me comí, bueno, esto tú transcribiste esto y te comiste lo de bolivariano, Carlito. Patria Bolivariana Socialista. Eso es viendo más allá. Estamos en el periodo de Patria Bolivariana, tenemos que defenderla y consolidarla y a la vez la perspectiva hacia el horizonte. Construir la Patria Bolivariana Socialista. La esencia de la Patria Bolivariana Socialista es tener un sistema de producción nuestro, sistema de producción y justo intercambio nuestro. Esa es la base material de la Patria Bolivariana Socialista. Entonces a nosotros nos toca simultáneamente que defendemos y consolidamos la Patria Bolivariana, simultáneamente vamos construyendo la Patria Bolivariana Socialista. Bueno, fíjense, como método, para entender cómo está explicado el programa de Patria Bolivariana desde esta propuesta de ley orgánica de hidrocarburos, vamos a tomar estos tres elementos esenciales del programa de Patria Bolivariana por separado y vamos a ver cómo en la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos se explica cada uno de estos elementos, se representa cada uno de estos elementos, se plantea, mejor dicho, cada uno de estos elementos. Entonces, ahí sí, ahora no vamos a ir a los artículos principales y a lo fundamental que dice cada uno de esos artículos, tanto para el ejercicio directo de la soberanía como para defender y consolidar nuestra libertad, soberanía e independencia, como para la construcción de nuestro sistema nacional de producción y justo intercambio. Vamos a ver la columna vertebral en estas tres dimensiones de la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos. Vamos a comenzar con el ejercicio directo de la soberanía, establecido en la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos. Sí. Comencemos por el artículo 1. Esta ley tiene por objeto proteger y regular al proceso social de trabajo mediante el cual, como, y aquí resaltamos, pueblo constituido en Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Entonces, esta ley la estamos elaborando, discutiendo, hasta llevarla al debate de su aprobación como pueblo constituido en Estado. Fíjense, ya el hecho de que nosotros hoy la estemos discutiendo, entonces le estamos dando continuidad a nuestro proceso constituyente. Hoy de nuevo nosotros nos estamos autoconvocando para discutir nuestra constitución. En este caso, no el texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, sino el equivalente a ese texto constitucional, pero desde los hidrocarburos. O sea, la materialización de lo que está propuesto en el texto constitucional, pero de los hidrocarburos. Entonces, fíjense, hoy estamos en ese proceso constituyente real, que nosotros nos estemos autoconvocando, que nosotros mismos estemos elaborando esta propuesta de ley, ya es un hecho de ejercicio directo de la soberanía, de estar constituido y en proceso de organización en Estado. Entonces, fíjense, aquí el artículo 1, eso es lo resaltante. Lo estamos haciendo, como bien expliqué ahora, desde los hidrocarburos, desde todo el proceso, desde el yacimiento hasta su transformación en el área de la petroquímica, de la refinación, etc. Bien, continuamos
con el artículo 4. Acuérdense que estamos viendo la columna vertebral que está en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que nos permite ver el ejercicio directo de la soberanía. Entonces, primer elemento, vamos a organizarnos desde los hidrocarburos como Estado democrático y social de derecho y de justicia. Para ello tenemos un ente, que es el Ministerio del Poder Popular para los Hidrocarburos. Fíjense, Chávez no le colocó a los ministerios del Poder Popular porque sonaba bonito. No, es que los ministerios están concebidos, deben ser del Poder Popular. Hoy todavía no lo son, pero deben ser del Poder Popular. Cuando hablamos de un ministerio del Poder Popular, bueno, ¿quién va a dirigir el ministerio? El pueblo. Es desde las comunas que se dirige, desde las comunidades, desde los centros de trabajo que se organiza ese ministerio. En el caso del Ministerio del Poder Popular para los hidrocarburos, entonces, ¿desde dónde se organiza ese ministerio? Desde cada centro de trabajo. Se organiza desde allá, desde talleres centrales La Salina, desde el muelle Lagunilla, desde el muelle Tiaguana, desde refinería El Palito, Amuay, Cardón, desde allá de Furrial, desde Puntemata, desde cada una de esas instalaciones nos organizamos en Ministerio del Poder Popular para los Hidrocarburos. Estamos organizados en ministerio. El ministerio es el que tiene la competencia, entonces, para la elaboración de las políticas, su regulación y seguimiento, la planificación, el presupuesto, cumplimiento del plan, es decir, todo el proceso de gestión. El Ministerio del Poder Popular para los Hidrocarburos. Ahora, ¿quién es el ministerio? Nosotros. Artículo 5. Aquí se detalla lo que estamos hablando. El Ministerio del Poder Popular para los Hidrocarburos cumplirá su función de elaborar la política, la planificación, todo eso, mediante la gestión directa y democrática de la dirección del proceso social de trabajo por la clase obrera. Es decir, no va a planificar desde aquí, desde sus oficinas aquí mismo en Campiña, ¿no? Los que estén aquí en Campiña formarán parte de la planificación. La planificación se va haciendo desde abajo, desde cada taller, desde cada muelle. Estamos hablando de que es la gestión directa y democrática de la dirección del proceso social de trabajo como clase obrera. Artículo 21. En la República Bolivariana de Venezuela se concibe a la industria popular nacional bolivariana de los hidrocarburos, o más bien, ella constituye el ente constitucionalmente establecido para la organización institucional de la clase obrera. La industria popular nacional bolivariana de los hidrocarburos va a ser el ente que nos va a permitir organizarnos a nivel institucional para ejercer la gestión directa y democrática de la dirección del proceso social de trabajo, desde cada centro de trabajo. Fíjense, para organizarnos institucionalmente, es decir, como Estado, como Estado. Entonces, vea la relación que ayer le explicaba Ricardo. Si la vemos de abajo hacia arriba, entonces nosotros como Industria Popular Nacional Bolivariana de los Hidrocarburos, desde ese instrumento ejercemos la gestión directa y democrática. La gestión directa y democrática es la que va a guiar el accionar como Ministerio del Poder Popular para los hidrocarburos. Entonces, fíjense cómo desde ahí dirigimos o somos el Ministerio del Poder Popular para los hidrocarburos. A los efectos de esta ley,
se concibe, entonces aquí explicamos qué es la gestión directa y democrática, para que no quede a interpretación. ¿Qué es la gestión directa y democrática de la dirección del proceso social de trabajo sobre los hidrocarburos líquidos y gaseosos? Es la participación consciente de nosotros, la clase obrera, en el proceso de elaboración del diagnóstico de necesidades y potencialidades para resolverlo, del plan y del presupuesto, así como en el desarrollo técnico, científico y tecnológico, en el cumplimiento del plan, en la ejecución del presupuesto, en el seguimiento del cumplimiento del plan y control de la ejecución del presupuesto, la evaluación de los resultados del cumplimiento del plan, interrelacionándolo dialécticamente con la ejecución del presupuesto y la defensa integral de la patria. Es decir, todo el proceso de gestión. Cuando hablamos de la gestión directa y democrática, va desde saber qué necesitamos, planificarnos para ello, desarrollar toda la técnica, la ciencia y la tecnología necesaria, hacerle seguimiento y control a aquello y defender eso. Defender tanto en un ambiente, en una realidad de lucha no armada, como en una realidad de lucha armada, como la que tenemos hoy, una realidad de lucha armada. Entonces, todo el proceso de gestión, eso incluye la gestión directa y democrática de la dirección del proceso social de trabajo. Fíjense, para asumir la gestión directa y democrática de la gestión de la dirección del proceso social de trabajo, entonces tenemos que conocer y asumir su esencia, que lo estamos haciendo, ¿no? Lo que aquí estamos es como comprendiendo más qué es lo que estamos haciendo. La autoformación colectiva, integral, continua y permanente de nosotros es la esencia de la gestión directa y democrática. Por eso es que estamos nosotros organizándonos en equipos de estudio como Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero para comprender si a nosotros nos toca dirigir la industria, entonces tenemos que comprender toda la industria. Por eso en el diplomado, los diferentes diplomados que estamos haciendo, siempre está un eje transversal. Conocer nuestra industria de cabo a rabo, desde nuestras reservas hasta la transformación, distribución y todo lo que viene, todo lo que incluye todo ese proceso de los hidrocarburos. Todos los compañeros, todos que nos vamos organizando, tienen que tener ese conocimiento. Si vamos a dirigir entre todos, todos tenemos que tener la visión de totalidad. Entonces, ¿cómo se dirige una orquesta? El ejemplo de Dudamel. ¿Cómo Dudamel puede dirigir una orquesta? Puede ejercer la soberanía de manera directa desde ahí, si no tiene esa visión de totalidad. Entonces, la autoformación colectiva, integral, continua y permanente, que incluye tener visión integral, o más que incluye, es parte de su esencia de la autoformación colectiva, integral, continua y permanente, es básica, es esencial para la gestión directa y democrática. Sin ella no vamos a llegar, porque no es un problema simplemente darnos una estructura y decir, sí, vamos a dirigir entre todos y nos organizamos en CPTT sin el conocimiento como lo hacemos. Sin el conocimiento, a la final vamos a estar en, como bien explica Carlito, en la carrera del hámster. Entonces, aquí está, para que tampoco quede a interpretación, aquí está definida, conceptualizada, la autoformación colectiva integral, continua y permanente, aquí en el artículo 17. Se concibe a la autoformación de la clase obrera de los hidrocarburos como el proceso dialéctico mediante el cual la clase obrera de los hidrocarburos sistematiza el conocimiento. Resalto sistematiza el conocimiento porque el conocimiento está ahí y día a día lo generamos en nuestra interacción con la realidad, desde cada taller, desde cada centro de trabajo. El problema es que no lo sistematizamos. Ese es el problema a resolver. Y ese es el problema que vamos a resolver
con nuestra autoformación colectiva, el problema medular, integral, continuo y permanente. No lo sistematizamos, es decir, no pasamos de la técnica de la operación, el mantenimiento diario de máquinas, equipos, sistemas, programas, etcétera, etcétera. No pasamos de esa técnica a la ciencia. El paso, ese puente que me lleva de la técnica a la ciencia, es la sistematización de lo que hago, obtenido de su participación en el proceso social de trabajo sobre los hidrocarburos, generando así, como explicaba ahora, la técnica, la ciencia y la tecnología sobre los hidrocarburos, e incorporando, asimilando y desarrollando tecnologías avanzadas generadas en otros países en función de consolidar la soberanía, la independencia técnica, científica y tecnológica sobre los hidrocarburos, dialécticamente relacionada con el conocimiento, la organización y la estructura militar. ¿Eh? Anteriormente, la gestión directa y democrática incluye la defensa en caso de agresión armada. Entonces, la autoformación, su conocimiento integral, lleva el conocimiento militar para la defensa. Por eso es que estamos viendo método táctico de resistencia revolucionaria. Por eso estamos viendo un diplomado de defensa integral, que de repente lo deberíamos llamar para la próxima defensa integral de la patria bolivariana. Es más preciso. Porque no es cualquier patria. Nuestra patria no es cualquier patria, es la patria bolivariana. Bueno, fíjense, entonces ahí está expresado en esta propuesta de ley orgánica de hidrocarburos, o sea, la columna vertebral, en cada artículo que vean, no en todo, o en casi todo, van a ver expresado el ejercicio directo de la soberanía. Pero en estos artículos que le acabo de detallar, en ese orden, ahí está la columna vertebral sobre el ejercicio directo de la soberanía. Como Estado, nos organizamos en ministerio para operativizar nuestra organización en ministerio a nivel institucional. Nos organizamos en Industria Popular Nacional Bolivariana de los Hidrocarburos y desde ahí ejercemos la gestión directa y democrática, y para ejercer la gestión directa y democrática desarrollamos nuestro proceso de autoformación colectiva, integral, continua y permanente. Bueno, paso al segundo elemento de los fundamentales de nuestra patria bolivariana, que es la defensa y consolidación de nuestra libertad de toda forma de dominación extranjera, soberanía e independencia. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo está establecido eso en esta propuesta de ley orgánica de los hidrocarburos. Se quedó pegado ahí. Ya le di clic, debe ser que está pensando. No. Comencemos con el artículo 2. ¿Ah? Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos existentes en el territorio nacional, cualquiera sea su naturaleza, incluidos aquellos que se encuentran bajo el lecho del mar territorial, en la plataforma continental, en la zona económica exclusiva y dentro de las fronteras nacionales, nos pertenecen como República Bolivariana de Venezuela. Es un elemento fundamental para ser realmente soberano e independiente. Entonces, comenzamos por lo más básico, pues. Los hidrocarburos son nuestros. El artículo 3, entonces, va más allá, que esto fue objeto de debate. Pedro planteó un debate sobre esto. El artículo 3 va más allá porque no es solo que los hidrocarburos, es decir, petróleo, gas, ayer hablamos de hidrocarburos sólidos, ¿no? Sí, coque. Coque. El coque contiene hidrógeno, Ricardo. Sí es un hidrocarburo. Hidrocarburo. Sí es un hidrocarburo, ok.
Esos hidrocarburos, ¿verdad? Líquidos, gaseosos y sólidos, no es la propiedad de la República Bolivariana de Venezuela, que somos nosotros organizados en Estado democrático y social de derecho y de justicia, no se limita al hidrocarburo, sino que sobre todo el proceso social de trabajo. Voy a volver a explicar a qué nos referimos, y más que nos referimos nosotros, se refiere la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y la Constitución de la República, el texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿A qué se refiere cuando con este concepto, esta categoría de proceso social de trabajo? El proceso social de trabajo, ¿verdad? No es más y menos que nuestra relación con la naturaleza, entendiendo que nosotros somos parte de la naturaleza. Es decir, que cuando nos referimos al proceso social de trabajo, ahí está incluida la relación no solo con el hidrocarburo, con una máquina para obtenerlo, con el aire que respiramos, sino la misma relación con un compañero de trabajo, porque él forma parte de la naturaleza. Esa relación con la naturaleza, que es el proceso social de trabajo, tiene una esencia, que es el desarrollo de la conciencia, es decir, el proceso mediante el cual, en la medida que vamos interactuando con la naturaleza, la vamos interpretando y le vamos dando explicación. Es decir, vamos filosofando y le vamos llevando a ciencia, esa interacción. Y de la ciencia pasamos a la tecnología. Entonces, el proceso social de trabajo te incluye todo el conocimiento. Todo el conocimiento de la humanidad viene del proceso social de trabajo. Lo que está escrito en los libros viene del proceso social de trabajo. Isaac Newton, el padre del cálculo, ¿de dónde sacó su teoría sobre su explicación de la realidad, sobre la atracción entre los elementos, lo que llamamos la teoría de la gravedad? ¿De dónde la sacó? ¿Él la leyó de un libro? No. Él comenzó a darle, él observó la realidad y le buscó explicación. Búsquense un libro que se llama 5 ecuaciones que transformaron al mundo. Vean cómo Newton llegó a lo que llegó, cómo Clausius llegó a lo que llegó, el padre de la termodinámica, el que profundizó el estudio del calor, uno de los que más profundizó. Einstein, cómo llegó a lo que llegó. Todos vinieron de la observación, de darle explicación a lo que veían, a lo que escuchaban, a lo que entraba por su sentido. Entonces, el proceso social de trabajo te incluye al elemento, o sea, te incluye a la tierra, al aire, etcétera, etcétera, a los elementos que están en él, como los hidrocarburos, pero a la vez te incluye la tecnología que tú fabricas, que intermedia entre tú y la tierra, y a la vez incluye el conocimiento que te permitió llegar a esa tecnología. Es decir, incluye la ciencia y la tecnología. Entonces, no solo es de utilidad pública y de interés social el hidrocarburo, también el conocimiento. Coño, nosotros vamos a generar conocimiento para que se lo lleve la Siemens y lo patente, o la Westinghouse, o la General Electric. ¿Cómo no? Sigue pasando. No, ese conocimiento es nuestro, es de utilidad pública y de interés social, igual que la tecnología derivada de ese conocimiento. ¿Cuánta tecnología no nos han robado en más de 100 años de explotación petrolera? ¿De dónde ha salido toda esa tecnología? De nosotros mismos, como ahora me recordaba Ricardo y Carlos sobre la intervención de Raúl Briceño, ¿no, Ricardo? José Gregorio y Raúl. ¿De dónde ustedes creen que salió el diseño de las lanchas para navegar el lago? ¿De dónde se aprendió a navegar el lago? ¿De los que llegaron? No, ellos no sabían. Lo que sabían era lo que estábamos aquí.
Lo que pasa es que nosotros, por ingenuidad y otro por no tener el nivel de organización y enfrentar eso, a la fuerza necesaria, bueno, ese conocimiento no los expropiaron. Esa tecnología no la expropiaron, no. Entonces, el conocimiento, la tecnología y, por supuesto, el recurso, todo eso se declara de utilidad pública y de interés social. Fíjense hasta dónde estamos llevando la independencia, la soberanía. Sigamos con el artículo 7. El proceso social de trabajo sobre los hidrocarburos líquidos y gaseosos se concibe como la relación dialéctica de la clase obrera con dicho hidrocarburo. Bueno, eso fue lo que expliqué ahora. Cuando hablamos de una relación dialéctica, que es lo que resalto, hablamos de una relación de complementariedad de las partes de un todo. De complementariedad de las partes de un todo. Entonces en ese todo estamos nosotros, está nuestro conocimiento, la tecnología que fabricamos y está el recurso natural. Artículo 8. Las actividades propias del proceso social de trabajo sobre los hidrocarburos deben estar dirigidas a fomentar el fortalecimiento del sector productivo nacional. Veamos de nuevo la soberanía y la independencia. Aquí. No es del sector productivo internacional, transnacional, no. El fortalecimiento del sector productivo nacional. La transformación en el país de materias primas provenientes de los hidrocarburos. Es decir, haga quien haga las actividades aquí en Venezuela que tengan que ver con hidrocarburos, seamos nosotros como Estado, como Ministerio, como Industria Popular Nacional Bolivariana de los Hidrocarburos, o como parte de esa Industria Popular Nacional Bolivariana de los Hidrocarburos, una empresa privada, o como parte de esa Industria Popular Nacional Bolivariana de los Hidrocarburos, una empresa transnacional que le demos cabida aquí, pero al mando de la Industria Popular, o sea, nosotros, como Industria Popular Nacional Bolivariana de los Hidrocarburos, al mando de ellos, pues, ellos dentro de nuestro plan, pues, sea quien sea, la prioridad es la transformación de las materias primas, aquí en Venezuela, provenientes de los hidrocarburos. Es decir, la condición, incluidas las transnacionales, las transnacionales que estén aquí con nosotros, la condición es que tienen que producir para la construcción de nuestro sistema nacional de producción. En esencia, a lo que se exceda, lo que se excede se vende, pues, y se quedarán ellos con la utilidad que les corresponde. Pero tiene que estar dentro de la construcción de nuestro sistema nacional de producción. Es decir, que no, el petróleo no sea para producir, o sea, que nuestro objetivo no sea producir, extraer petróleo para vender petróleo. No, el petróleo se debe transformar aquí. Y en ese mismo sentido, tiene que estar orientada al desarrollo técnico, científico y tecnológico nacional. Nacional. Todo lo que formemos parte en las diferentes formas de empresas, de entidades de trabajo operadoras, todas organizadas en un solo ente que es la Industria Popular Nacional Bolivariana de los Hidrocarburos, todos tenemos que apuntar hacia esto. El artículo 8 es fundamental que lo maneje. Artículo 27. Por mandato del artículo 302 del texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, las actividades primarias, específicamente de hidrocarburos líquidos, quedan reservadas a la República Bolivariana de Venezuela. Aquí no hay tutía, pues. Aquí no hay por dónde coger. Están reservadas a la República Bolivariana de Venezuela, a nosotros como Estado democrático y social de derecho y de justicia. Estamos hablando de las actividades primarias de hidrocarburos líquidos. Artículo 28. Quedan reservadas a la República Bolivariana de Venezuela los bienes y servicios conexos a estas actividades primarias de hidrocarburos líquidos. Cuando colocamos los bienes y servicios para que no se nos quede nada por fuera, es decir, no solamente, o sea, actividades primarias no se limita
la perforación para la construcción del pozo y, y bueno, y lo que tiene que ver propiamente con el pozo y extraer el petróleo a través del pozo, pues. No se limita al pozo, sino que cuando hablamos de los bienes y servicios es todo lo que está alrededor del pozo, la electricidad que necesita el pozo, el vapor que necesita el pozo o el yacimiento, el gas que necesita el pozo o el yacimiento, el agua que necesita el yacimiento. Todos esos servicios quedan reservados a la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 29. Acuérdense que estamos ahorita viendo desde la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos cómo se plantea como parte de nuestro programa de Patria Bolivariana, cómo está planteado el defender y consolidar nuestra libertad, soberanía e independencia. Artículo 29. Por mandato del artículo 302 del texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, las actividades de exploración en las áreas indicadas en el artículo 2 de esta ley, en búsqueda, en el artículo 2 se menciona toda la extensión del territorio, ¿no?, venezolano, incluido lo que está en área de mar, de agua, ¿no? Por ahí habían hecho algunas observaciones que se había hablado de, creo que de la Guayana, de la Guyana, perdón. No me acuerdo sobre lo que está debajo de aguas dulces, creo que también lo habían dicho. Bueno, si eso no está, hay que colocarlo, porque debe incluir todo lo que es de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, se refiere a las actividades de exploración en las áreas indicadas en el artículo 2 de esta ley, en búsqueda de yacimientos de hidrocarburos gaseosos no asociados. O sea, las actividades que tienen que ver con hidrocarburos gaseosos no asociados. Sé que todos entendemos qué es esto, igual lo explico por si acaso. Cuando hablamos de hidrocarburos gaseosos no asociados, estamos hablando de un gas que viene de un yacimiento que es solamente de gas. Es decir, ahí no hay petróleo. No es un gas asociado al petróleo. No es un gas que está junto con el petróleo en el mismo yacimiento. Es un gas, también lo llamamos gas libre. Por ejemplo, un ejemplo de hidrocarburo gaseoso no asociado es lo que tenemos allá en la península, en Paraguaná, en lo que llamamos Cardón 4, ahí en Costa Afuera. Ese gas viene prácticamente solo, sin petróleo, pues, sin petróleo. Se produce algo de condensado, pero es muy poco, pues. Fundamentalmente ese yacimiento es de gas. Entonces a eso nos referimos con hidrocarburos gaseosos no asociados. Entonces todo ese proceso, desde la exploración, extracción, manejo en superficie, recolección, todo eso, del gas, de hidrocarburos gaseosos no asociados, tanto. Entonces aquí se menciona, vean el otro que está resaltado, el gas que se produce asociado con el petróleo, ¿ok? Todos sus procesos también quedan reservados, todos estos procesos, tanto para el gas asociado como el no asociado, quedan reservados a la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 30. Entonces, claro, aquí van a ver una pequeña contradicción. Como dice un compañero, ¿no?, la realidad es la realidad, ¿no? Eh, nosotros estamos en la lucha de clase, como bien sabemos todos. Es decir, estamos montados en un ring de boxeo. Y nosotros no podemos pretender que nosotros nos paramos ahí, tiramos, no puedo decir coñazo, tú me dijiste que no era grosería, aunque tiramos golpes. Entonces, tiramos golpes, ¿verdad? Y tiramos golpes y nosotros puro tiramos golpes, pues. Ni esquivamos, ni echamos para atrás, ni por un lado, pues no aplicamos la máxima de Mohamed Ali. Pica como una abeja y vuela como una mariposa.
Alguno ahí le dio, ¿cómo se llama? Plurito por lo último, pero bueno. Coño, Carlito, no me distraigan, que hago estos chistes malos en vivo. Fíjense, muchachos, entonces las actividades referentes a la exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados podrán ser realizadas directamente por la República Bolivariana de Venezuela o por entidades de trabajo operadoras de su propiedad o por entidades de trabajo operadoras privadas nacionales o extranjeras. Fíjense, primero se coloquen por la República Bolivariana de Venezuela, pero también se incluye, a diferencia que los hidrocarburos líquidos, se incluye entidades de trabajo operadoras privadas nacionales o extranjeras. A diferencia de los hidrocarburos líquidos, tenemos esto con los hidrocarburos gaseosos no asociados, solo los no asociados. Eso es una realidad que hoy tenemos. De hecho, esto que estamos colocando aquí es continuidad de lo que está en las leyes que tenemos hoy vigentes. Es una realidad que la explotación de nuestros hidrocarburos gaseosos no asociados no se desarrolló sino hasta que llegó Hugo Chávez Frías. Esos son territorios vírgenes que necesitan gran inversión, a diferencia de lo que hay que hacer en el lago de Maracaibo para continuar extrayendo petróleo y gas. El proyecto Cardón 4, eso comenzó con sus socios prácticamente de cero. Pues. En este caso, si mal no recuerdo, Rexol. Comenzó de cero, ellos tuvieron que hacer la inversión. Entonces, evaluémonos ahorita. ¿Tenemos para hacer esas inversiones? Sabemos que no. Entonces, que ellos hagan esa inversión. Después nosotros nos quedamos con lo nuestro. Ellos tendrán su concesión por un tiempo, bajo las normas que nosotros establezcamos, que aquí se establecen las normas. Si leen las normas, tanto de licencia como para explotar el gas no asociado se dan licencias. Y para distribuir gas se dan, ¿cómo es que? Permisos. Tanto las licencias como los permisos tienen como norma lo que está en el artículo 8. Fíjense que al final de este artículo 30, conforme al artículo 8 de esta ley orgánica. ¿Se acuerda que le dije? Memorice el artículo 8. ¿Qué dice el artículo 8? Que se le da prioridad a que lo que se extraiga aquí como materia prima se debe transformar aquí en bienes, en servicios. Y que todo lo que se haga aquí tiene que estar orientado al desarrollo técnico, científico y tecnológico de nosotros, de la nación venezolana. Entonces, todos tienen que entrar por ese huequito. Bueno, eso con los hidrocarburos gaseosos no asociados. Artículo 35. Las actividades propias del proceso social de trabajo para la destilación, purificación, conversión, transformación y mezcla de los hidrocarburos naturales y procesados, es decir, estamos hablando del proceso de refinación de petróleo, realizadas con el propósito de añadir valor a dichas sustancias, configuran actividades de refinación y conjuntamente con las obras y contratos que su manejo requiera, quedan reservadas a la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, al igual que la extracción de petróleo, de hidrocarburo líquido, al igual que esa parte del proceso, la refinación también queda reservada a la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 46. La actividad petroquímica básica e intermedia, así como las obras, bienes e instalaciones que su manejo requiera, podrán ser realizadas directamente por la República Bolivariana de Venezuela o por entidades de trabajo operadoras de su propiedad o por entidades de trabajo operadoras privadas nacionales o extranjeras. Fíjense, este es el mismo caso del gas no asociado. Y la explicación
¿Por qué darle continuidad a esto? Porque esto está así en la actual ley. ¿Cómo se llama esa ley, Ricardo? De petroquímica. Bueno, Desarrollo de en la ley de desarrollo de actividades petroquímicas, ahí está planteado esto que acabo de leer, ¿no? Y es una realidad, pues, quienes trabajan en los complejos petroquímicos, por ejemplo, quienes están en el complejo petroquímico Ana María Campo en Zulia, saben que el proceso ya de transformación ¿cómo se llama? Del etileno, del el propileno, ya el proceso de transformación en resinas plásticas, es decir, polipropileno y las diferentes resinas plásticas, ¿verdad? Ese proceso de transformación hoy actualmente está bajo la modalidad de empresas mixtas. Mm, sí, no es lo ideal, pero volvemos a darle la misma explicación. Estamos montados en un ring, pues no podemos tirar todos los golpes a la vez. ¿Ok? Lo que sí es que fíjense cómo remata el artículo. Deberán estar vinculadas con proyectos o destinos determinados dirigidos al desarrollo nacional. Aquí nos venía pasando, por ejemplo, hay una empresa que forma parte del sistema petroquímico que está en la península. Creo que se llama Profalca. Creo que es Profalca la que está en Paraguaná, ¿verdad, Ricardo? Sí, Profalca. Profalca. Profalca convierte el etano, creo que es el etano, o el propano, en etileno o en propileno, correspondientemente, ¿no? Y se iba para Colombia. En vez de agarrar ese etileno, ese propileno y convertirlo aquí en resinas plásticas para fabricar aisladores para el sistema eléctrico nacional, no, se va para Colombia como materia prima, pues, ya una materia prima semi elaborada. No, lo que se produzca aquí primero va para el desarrollo nacional. Eso es lo que está planteado en este artículo 46 sobre la petroquímica. Artículo 88. El Ejecutivo Nacional adoptará medidas que propicien la formación de capital nacional. El Ejecutivo Nacional adoptará medidas que propicien la formación de capital nacional. Aquí entramos en el título que hicimos referencia el viernes, cuando el compañero Víctor Marín preguntaba sobre cómo va a ser la participación del capital nacional. Si mal no recuerdo, este es el título, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El título 7 de la propuesta de ley. Fíjense la condición de la participación del capital. El Ejecutivo Nacional adoptará medidas que propicien la formación de capital nacional. Eso es una condición sine qua non para estimular la creación y consolidación de entidades de trabajo operadoras de origen y capital nacional. Es decir, no solo que sean de origen nacional, porque si son de origen nacional, pueden ser de maletín. Ahora, si son de origen y capital nacional, entonces tienen, cuando hablamos de capital, ¿de qué estamos hablando? De los instrumentos de trabajo, en este caso específico. Es decir, tienen que tener máquinas, equipos. Lo que es una empresa de maletín y subcontrata a una transnacional que sí tiene las máquinas y los equipos. ¿Cómo nos sigue pasando? Así como el desarrollo técnico, científico y tecnológico nacional de la patria bolivariana. Entonces, tiene que estar orientada a esos objetivos, la participación del capital en este sistema que estamos, que aquí estamos diseñando, que aquí está diseñado desde esta propuesta de ley, este sistema para extraer, transformar, distribuir los hidrocarburos. Artículo 90. Las entidades de trabajo operadoras, mixtas o privadas, que realicen las actividades propias del proceso social de trabajo establecidas en esta ley orgánica, deben priorizar el desarrollo
y uso de la técnica y la ciencia y la tecnología nacional. ¿Ves? Aquí en el 90, entonces se detalla de nuevo. ¿Ves? Tienen que usar, darle prioridad al uso de la técnica, ciencia y tecnología nacional. Aquí seguimos la participación del capital nacional. Tienen que darle prioridad a nuestra técnica, a nuestra ciencia y a nuestra tecnología. En caso de que esa tecnología no esté aquí en Venezuela, bueno, tenemos que utilizar tecnología foránea, que no esté por ahora. Pero si vamos a utilizar tecnología foránea, vean lo que está resaltado en el artículo, tiene que ser la de mayor eficiencia y efectividad. No nos van a traer para acá cacharros, pues. No, tienen que traer tecnología de la buena, pues. Pero no solo tienen que traer la de mayor eficiencia y efectividad, sino que esa tecnología, ¿verdad?, que ellos traigan, entonces tiene que apuntar al desarrollo de nuestra técnica, ciencia y tecnología. Es decir, por eso lo último que dice este artículo es desarrollo nacional de la técnica, la ciencia y la tecnología foránea utilizada. ¿Qué estamos hablando aquí? Tiene que haber transferencia. La palabra no es transferencia porque nadie transfiere el conocimiento. A la final tiene que haber una apropiación por parte de nosotros. O sea, si ellos traen una máquina para acá, nosotros tenemos que copiarla y hacerla aquí. Eso es lo que está planteado en este artículo 90. Es una condición para la participación del capital. Bueno, fíjense, ahí vimos lo fundamental, la columna vertebral sobre este segundo elemento que sustenta la patria bolivariana, fundamental que está planteado en esta propuesta de ley orgánica de hidrocarburos. Este segundo elemento, sobre este segundo elemento, que es el defender y consolidar nuestra libertad de toda forma de dominación extranjera, nuestra soberanía y nuestra independencia. Vamos al último elemento. Georgie, ¿cuánto tiempo lleva? 1 hora. Bueno, ya nos quedan como 10 minutos. 10, 15 minutos. Construcción, fíjense, el tercer elemento. Construcción de nuestro sistema nacional de producción y justo intercambio. Que ahí estamos apuntando a la construcción de nuestra patria bolivariana socialista. Artículo 4. Corresponde al Ministerio del Poder Popular para los Hidrocarburos, es decir, nosotros como Estado y a través de uno de sus entes, el Ministerio del Poder Popular para los Hidrocarburos, la formulación de los objetivos de la dirección en función de la consolidación y desarrollo del Sistema Nacional de Producción, justo intercambio y comercialización nacional e internacional de bienes y servicios y defensa integral de nuestra nación. Es decir, como Estado, como ministerio, nos corresponde a nosotros lo que habíamos hablado, ejercer la gestión directa y democrática, establecer su objetivo, el objetivo de todo el proceso de extracción hasta transformación de los hidrocarburos, hacer el diagnóstico, la planificación, todo eso, ¿verdad?, va a apuntar a ese proceso de gestión desde como industria popular nacional bolivariana de los hidrocarburos, va a apuntar y forma parte del Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio y comercialización nacional e internacional de bienes y servicios y defensa integral de nuestra nación. ¿Qué estamos diciendo con esto? Por ejemplo, el gas que nosotros extraigamos, que manejemos en superficie, que condicionemos y que ya quede como gas metano, una vez que le extraigamos los líquidos, simplemente un ejemplo, ese gas no es para que se pierda en mechurrio. Y esa flecha que salió ahora ahí, disculpe, está metida. Alguien está haciendo. Sí, alguien está jugando con. Bueno, fíjense, ese gas metano, ¿verdad? No es para que se queme el mechurrio,
Su principal objetivo tampoco es para que lo vendamos. Su principal objetivo, o uno de sus principales objetivos, es que vaya a las termoeléctricas del sistema eléctrico nacional, que alimente a sus turbinas y generemos electricidad. Electricidad que va a las empresas básicas de Guayana. ¿eh? Las empresas básicas de Guayana producen acero, producen aluminio. Con ese aluminio fabricamos embarcaciones y con esas embarcaciones recuperamos la producción en el lago de Maracaibo. Vean, todos apuntando al Sistema Nacional de Producción. Entonces, asumimos la gestión en función. Ajá, muchachas y muchachos. Vale ahí, por favor, Carlito. Si me escucho yo, si era que no me concentro. Ah, bueno, disculpe la interrupción, ya esas rayitas que están apareciendo era una premonición. Ah, fíjense, estamos, eh, estamos en la última parte, es decir, estamos viendo ahorita cómo está planteado desde esta propuesta de ley orgánica de hidrocarburos el tercer elemento fundamental de una patria bolivariana, que es construir el Sistema Nacional de Producción en justo intercambio, ¿no? Base, material, esencia de la patria bolivariana socialista que tenemos en la perspectiva. Entonces, hablábamos que en ese sentido, desde la organizado, mejor dicho, organizado como industria popular nacional bolivariana de los hidrocarburos, nosotros asumimos la gestión directa y democrática sobre los hidrocarburos, ¿verdad? ¿A dónde debe apuntar eso? A la construcción del Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio. Y les puse el ejemplo de el gas, su, su purificación, es decir, su proceso de extracción de líquido, separación de metano, etano, propano, la utilización del metano como
gas como combustible para las termoeléctricas, la generación de electricidad entonces para la empresa básica de Guayana, para producir acero, para producir aluminio, el aluminio transformándose en embarcaciones eh, para navegar en el lago de Maracaibo y recuperar la producción de petróleo. Y entonces les estaba dando un ejemplo pues, de cómo se va armando ese rompecabezas que es el Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio. Bueno, entonces aquí en el artículo 4, lo que hagamos desde la industria de los hidrocarburos forma parte de la construcción del Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio. Eso está planteado ahí. En el artículo 8 se detalla esta misma realidad que se está expresando aquí. En el artículo 8 decimos, las actividades propias del proceso social de trabajo sobre los hidrocarburos líquidos y gaseosos deben ser parte integrante, ¿eh? Lo que les decía ahora. Es una parte de todo ese rompecabezas que estamos armando, que es el Sistema Nacional de Producción, Justo Intercambio, Comercialización Nacional e Internacional de Bienes y Servicios y defensa integral de nuestra nación en función de construir nuestra patria bolivariana socialista. Ahí está resaltado, ya se los había comentado. Promoviendo el fortalecimiento del sector productivo nacional, la transformación en el país de materias primas provenientes de los hidrocarburos y el desarrollo técnico, científico y tecnológico nacional. El artículo 8, el que ya habíamos citado antes, que es importante que lo memoricemos, porque ahí está sintetizado hacia dónde tiene que estar orientado todo. La construcción del Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio. Para ello, se tienen que transformar las materias primas aquí en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y eso tiene que estar sustentado en un sistema de desarrollo técnico, científico y tecnológico nacional. Artículo 69. Este es el título que tiene que ver con la industrialización. Ese es el título 1, 2, 3, 4, 5. 5 de la propuesta. No hay un título. Fíjense, si ven la propuesta tiene un orden lógico, que anteriormente las propuestas que teníamos ni siquiera no tienen un orden lógico. Aquí si ven el título 1, son las disposiciones fundamentales. El título 2 se refiere a lo que transversaliza toda la propuesta, que es el proceso social de trabajo. El título 3 va en general a las actividades propias del proceso social de trabajo, y ya el 4, el 5 y 6 van en detalle a cada fase del proceso. Entonces en el título 4 está las actividades primarias de extracción de hidrocarburos, a que se refieren a extracción y cierto nivel de procesamiento, de manejo en superficie. Ya el título 2 entonces va a la otra parte. Una vez que extraigo, el título 2 no, pero el título 5, una vez que extraigo, manejo en superficie, entonces industrializo, transformo, pues, a través de la petroquímica, a través de la refinación y a través de otras industrias, pues. La industria del acero, la industria del aluminio, la del cemento, el sistema eléctrico nacional. Entonces, ese título es el título 5. Se refiere a la industrialización de los hidrocarburos. Entonces, el artículo 69, que es el primer artículo de ese título, se concibe que es la industrialización de los hidrocarburos. Para que quede claro, no quede sujeto a interpretación. La industrialización de los hidrocarburos líquidos y gaseosos, se concibe la industrialización de los hidrocarburos líquidos y gaseosos como las actividades de separación, destilación, purificación, conversión, transformación y mezcla. Entonces de ahí salen los derivados de los hidrocarburos, y esos derivados ¿a dónde deben ir? A garantizar como materias primas, como insumos, como bienes y servicios que requieren las entidades de trabajo para el desarrollo del Sistema Nacional de Producción, Justo Intercambio y todo lo demás. Es decir,
el petróleo, el gas, el coque, el azufre, que son productos que salen de todo el proceso de extracción, manejo y transformación de los hidrocarburos, todo eso, su objetivo principal es que tiene que ir al resto de las entidades de trabajo del país, al resto de las cadenas productivas, es decir, a la cadena del hierro acero, a la cadena del aluminio, del cemento, al sistema eléctrico nacional, a la cadena agroalimentaria, como fertilizante que produce la petroquímica, etcétera, etcétera. Entonces ahí está concebida la industrialización. La industrialización no es simplemente lo transforma y listo. No, no. Porque puedes transformar hasta cierto punto y lo vuelves a vender al exterior. Y no termina de armar el sistema interno, lo que llamaba Chávez el desarrollo endógeno. Artículo 70. Aquí se precisa más, entonces lo de la industrialización. El Ejecutivo Nacional adoptará las medidas necesarias para desarrollar de manera efectiva, eficaz y eficiente la industrialización. ¿Quién es el Ejecutivo Nacional? El Ejecutivo Nacional es un órgano, es uno de los 5 poderes del Estado. ¿Quién es el Estado? Nosotros. Para cumplir con lo descrito en el párrafo anterior, las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional deben obedecer a las siguientes orientaciones. 1. Puse las orientaciones que son más significativas, ¿no? Bueno, que considere que había que resaltar, las otras también son significativas. 1. La transformación de los hidrocarburos forma parte del Sistema Nacional de Desarrollo Técnico, Científico y Tecnológico. En parte lo explicaba en el artículo anterior, lo vuelvo a explicar, es decir, no es transformar los hidrocarburos, produjo un derivado, lo llevé hasta tal tecnología, pero fuera de un plan, fuera de un sistema de desarrollo técnico, científico y tecnológico nacional, no. Lo que hagamos con los hidrocarburos, igual que lo que hagamos con la bauxita, con la piedra caliza, lo que hagamos con cada una de estas materias primas, desde su extracción, su manejo, hasta su transformación, debe formar parte de un sistema nacional de desarrollo técnico, científico y tecnológico. Es un todo el que estamos armando. Siempre pongo el ejemplo, es un rompecabezas. 2. Crear y desarrollar industrias nacionales que transformen los hidrocarburos desde y en toda su forma. Eso abarca todo. Desde todas las formas y en todas sus formas. O sea, entonces estamos obligados a crear industria aguas abajo para ir transformando las materias primas como materias primas semi elaboradas, etcétera, etcétera. Llevarla hasta el bien, hasta el servicio, hasta la máquina, hasta el equipo, fabricación de una máquina, de un equipo, hasta el bien de uso, de consumo. Y tercera, la República Bolivariana de Venezuela y todas las entidades de trabajo operadoras deben priorizar su inversión en la transformación de los hidrocarburos aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Todas las entidades de trabajo. Yo lo hemos mencionado, seamos nosotros o como parte de nosotros, fíjense esto que voy a decir, empresas privadas que estén aquí o empresas transnacionales. Digo parte de nosotros porque son dirigidas por nosotros. A la final, quienes trabajan en esas empresas somos nosotros mismos como clase obrera. Bueno, está la industrialización. Ahora veamos en el justo intercambio de los hidrocarburos cómo está expresado la construcción. Parece que estamos en la construcción del Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio. Lo estamos viendo desde la propuesta de ley y en este momento lo vamos a ver desde el título, ese es el título 6 de la propuesta de ley, que es donde se habla del justo intercambio. Entonces, se concibe el justo intercambio de los hidrocarburos como la complementariedad entre todas las entidades de trabajo. Vuelvo a poner el mismo ejemplo, un rompecabezas. Todas las piezas se complementan. ¿Cómo se complementan?
Se intercambian, vean lo que está resaltado en negro, se intercambian las materias primas, insumos, tecnología, bienes, servicios y conocimiento. Es decir, todo el proceso social de trabajo, todos sus elementos intercambiándose como un sistema. Acuérdense lo que habíamos hablado anteriormente. El proceso social de trabajo completo es de utilidad pública, es nuestro, es dirigido por nosotros. Bueno, formamos parte de lo que gestionamos en su dirección. Entonces, cuando hablamos de un sistema de justo intercambio, imagínense todas las entidades de trabajo, aluminio, acero, cemento, sistema eléctrico, agroindustria, intercambiando entre ellas lo que producen. Que a aquella le sirve como materia prima, aquella le sirve como tecnología, el conocimiento que tienen los trabajadores de Sidor, de repente, que es un ejemplo que pongo porque lo he vivido. En Sidor, como subproducto, que no es subproducto, se produce, valga la redundancia, Babi. Babi es una aleación que se utiliza en los cojinetes, de las máquinas dinámicas, rotativas, bueno, porque el eje rote. Bueno, ese Babi allá en Sidor, no se utiliza para recomponer un cojinete. Es decir, lo que llaman los muchachos en Zulia o en Falcón, huele a quemado. Disculpe la interrupción, pero aquí está uniendo quemado. Si ustedes ven que de repente se para esto, ajá, fíjense. Sí, es porque corrí. Entonces, fíjense, los muchachos de Sidor no manejan la técnica de rebabitado. Entonces ese Babi se pierde, no tienen ese conocimiento. Ah, pero los compañeros allá en Taller Central Cardón, en Falcón, en la refinería Cardón, sí tienen ese conocimiento. Ah, entonces ese conocimiento que está en Cardón hay que llevarlo hasta Sidor para que en Sidor rebabiten los cojinetes y no tengamos que comprar los nuevos y comprárselo a la transnacional. Fíjese cómo se intercambia el conocimiento. Conocimiento es uno solo, pues, que tenemos como clase obrera. Es la misma autoformación colectiva, integral, continua y permanente. Entonces vean esa parte del sistema que es el justo intercambio. Y ya para cerrar esta introducción, esta presentación de hoy, el último artículo donde se desarrolla lo que tiene que ver con la construcción del Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio, el artículo 78, entonces, fíjense, el Ejecutivo Nacional adoptará las medidas necesarias para desarrollar de manera efectiva, eficaz y eficiente el justo intercambio, es decir, lo que describimos en el artículo anterior. Para ello, entonces, se establece las siguientes orientaciones. El destino de los hidrocarburos en todas sus formas tendrá como prioridad las entidades de trabajo nacional. Todos sus derivados, el hidrocarburo en todas sus formas debe tener como prioridad, como destino prioritario, la entidad de trabajo nacional. 2. La relación en el intercambio de materias primas, insumos, tecnología, todo eso que se intercambian las entidades de trabajo que conforman la industria popular nacional bolivariana de los hidrocarburos y con todas las entidades de trabajo de todas las cadenas productivas nacionales que conforman el Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio, esa relación es de complementariedad entre ellas. Chávez esto lo explicó varias veces y utilizaba el mismo concepto. Una vez, no sé si recuerdan, que Chávez dijo, pero ¿por qué una empresa del Estado tiene que pagar a otra empresa del Estado? ¿Por qué a veces no pasamos un insumo de una empresa a otra, o un conocimiento, o una tecnología? Porque bueno, no nos han pagado. Eso es como que fuésemos un equipo de fútbol, entonces estamos en pleno juego, yo soy el medio campo, tú Carlito eres el delantero, estás posicionado para hacer gol, yo cargo el balón, entonces tengo que pasártelo, ¿verdad? Pero me paga, si no, no te la paso. Entonces primero me paga y después te la paso. ¿Cómo ganamos así? Entonces son relaciones comerciales entre nosotros, ¿no? Tiene que ser de complementariedad entre nosotros. Y en este mismo sentido, y aquí ya cerramos esta presentación,
este artículo, la relación, el intercambio de materias primas, etcétera, 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 de las entidades de trabajo operadoras, propiedad del Estado, democrático y social, de derecho y de justicia, o sea, esto, lo que explicaba ahora, no es comercial, es de complementariedad. Y en la complementariedad también entran las entidades de trabajo privadas, operadoras que participen, que formen parte de la industria popular nacional bolivariana de hidrocarburos. Ahí todavía se mantendrá la comercialización, porque ellos no van a comercializar nosotros, pero va a haber una dualidad, comercialización y complementariedad. Vamos a estar en esa dualidad. Bueno, compañeros y compañeras, espero haber transmitido lo que les expliqué que iba a intentar de transmitir. Espero no haber sido tan extenso. Disculpen las interrupciones, sobre todo disculpen los chistes malos, pero no pierdo esa mala costumbre como la esencia de uno. Bueno, entonces lo dejo hasta ahí. Dejo hasta ahí la presentación y se abren los derechos de palabra. Gracias por la paciencia, compañeros y compañeras.